Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Manuel González. Soy investigador del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. Y antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana y a la Real Sociedad Matemática Española la invitación a esta charla y la oportunidad que se nos ofrece de presentar nuestro trabajo. Esta charla trata sobre el desarrollo y la aplicación de una metodología numérica para la simulación de estructuras inflables de membrana. Es una tarea en la que he trabajado en los últimos años en colaboración con el profesor Enrique Ortega de la Escuela de Ingeniería Industrial Aeroespacial y Audiovisual de Tarrasa. Será, por tanto, esta una presentación conjunta. Hemos estructurado de esta forma. En primer lugar, yo daré algunas de las características de las estructuras inflables, en particular de su concepción estructural. A partir de aquí, el profesor Ortega presentará la formulación numérica asociada a la metodología, junto con algunos ejemplos de validación. Finalmente, yo mismo presentaré algunas aplicaciones de dicha metodología a hangares inflables, con especial incidencia en la comparación de los resultados obtenidos con respecto a los métodos de diseño y cálculo convencional existentes. Los hangares inflables presentan como principal especificidad que la rigidez de la estructura viene proporcionada por la presión de aire aplicada en las determinadas partes del hangar, típicamente los tubos inflables, lo cual da lugar a estructuras muy ligeras, cuya relación peso propio resistencia es óptimo. Estamos hablando de estructuras, por tanto, que son fáciles de construir y de desmantelar, fáciles de empaquetar, incluso de transportar, que además presentan la ventaja de que los anclajes, los sistemas de soporte requeridos, son relativamente sencillos de construir y de mantener, con la ventaja adicional de que la afectación sobre el terreno existente es mínima, no requerir cimentaciones, algo que hace que estas estructuras sean especialmente interesantes en determinados ámbitos, como por ejemplo las instalaciones aeroportuarias. Por esta razón, la principal aplicación de los hangares inflables hasta la fecha han sido precisamente el alojamiento de aeronaves, instalaciones aeroportuarias para tareas de mantenimiento. En los últimos tiempos, estas aplicaciones se han extendido también al almacenamiento de equipamiento de las instalaciones con hangares medianos o incluso en tareas de emergencia, eventos catastróficos con hangares más pequeños. Los requerimientos de diseño de las estructuras inflables están en directa relación con la tipología estructural de la membrana de la que están construidas, que además de la estabilidad y la resistencia del material frente a acciones externas e internas, principalmente la acción del viento y en su caso la acción de la nieve, presentan limitaciones en cuanto a la deformación muy estrictas, debido a la necesidad de garantizar la funcionalidad y la seguridad de la estructura en cuanto a las actividades que se realizan en su interior. La deformación de una estructura tan deformable como es una estructura de membrana suele ser un requerimiento restrictivo y crítico en el diseño del hangar. La especificidad de estas estructuras, los hangares inflables, parten de su concepción estructural. Estamos hablando de un tubo inflado en el que se aplica una presión de aire, lo cual lleva a desarrollar tensiones en dirección longitudinal del tubo y en dirección circunferencial, por lo cual, para ayudar a la estabilidad del tubo inflable, se disponen una serie de cintas de poliéster de distintos tamaños. En primer lugar, se disponen unas cintas, llamamos abrazos, en dirección circunferencial que ayudan a la membrana a soportar estas tensiones. Y adicionalmente, ponemos una serie de cintas de 300 milímetros de ancho en dirección longitudinal que ayudan a transmitir los esfuerzos de la membrana a los anclajes que se disponen en los extremos. Estas cintas, además, se categorizan en dos grupos, las espinas, que son las que recorren la generatriz máxima del tubo, y las costillas, que son las cintas que están situadas cerca de la interfaz entre el tubo y el tubo adyacente. En buena medida he tratado de reflejar esto en las fotos, los tubos inflables, las cintas que recorren a los tubos y los anclajes, de tal manera que un hangar inflable podría concebirse como un especie de globo inflado recubierto por una redecilla de cintas que transmiten los esfuerzos a los anclajes del suelo. A partir de esta concepción estructural, los métodos de diseño existentes presentan diversas opciones, pero fundamentalmente se emplean métodos de diseño basados en las normativas existentes en cada país. En estas normativas se prescribe el valor de una presión que se aplica de forma estática sobre la membrana y cuyos valores se obtienen a partir de
aproximaciones obtenidas de normas en general están pensadas para edificios, desde la forma y de la geometría y del tipo del terreno y demás, pues encontramos unos valores de presión que se distribuyen en determinadas zonas y que aplicados a los hangares en general llevan a diseños muy conservadores. Hay que tener en cuenta que esas normativas no tienen en cuenta fenómenos decisivos en el caso de una estructura inflable como es la aeroelasticidad. Por tanto, el diseño que se obtiene, las cargas que se prescriben no son en principio óptimas para el cálculo de la carga. Existen alternativas para el cálculo del hangar inflable, como son la utilización de códigos computacionales basados en la dinámica de fluidos. En general, estas soluciones presentan un alto coste computacional. Estamos hablando de horas o días para un solo cálculo. Y a pesar de que estas soluciones son capaces de captar el valor de las presiones sobre la estructura de forma realista, presentan también algunas dificultades en cuanto a la movilización de fenómenos que también son decisivos en la respuesta de un hangar inflable, como es, por ejemplo, la separación de fluidos. En general, podemos decir que estas soluciones computacionales son de difícil implementación en el proceso de diseño industrial debido a que el proyecto está sometido a unos plazos, son restrictivos, por tanto no es muy realista su aplicación en este entorno industrial. Es en este contexto en el cual hemos tratado de desarrollar una metodología de diseño, cálculo y de simulación numérica de las estructuras inflables que permitan captar los factores fundamentales del problema físico, ofreciendo resultados con un coste computacional razonable y un tiempo razonable que permitan ser implementados en un proceso de diseño industrial. A partir de ahora, el profesor Ortega presentará la formulación numérica asociada a esta metodología y algunos ejemplos de validación de la software. Gracias, José Manuel. Me uno también al agradecimiento por invitarnos a participar de estas jornadas. A continuación os describiré un poco la historia previa en los desarrollos de esta línea de solución acoplada de estructuras hinchables y luego la descripción de la metodología numérica que estamos aplicando. En primer lugar, quisiera comentar que el desarrollo de estos métodos de análisis de estructuras hinchables comienza aproximadamente en CIMN en el año 2005. En ese momento estábamos trabajando con un fabricante de paracaídas local que estaba interesado en disponer de una herramienta que permita obtener la performance y también poder realizar maniobras simples de paracaídas tipo Ram Air. Se buscaba una herramienta de tipo práctico que permita resolver este problema con una exactitud razonable en un ordenador convencional y que tampoco requiera un conocimiento avanzado de mecánica computacional. Esto inicia una línea de desarrollo que 10 años después da origen a un programa de cálculo que es Parachutes. Me centraré en primer lugar en Parachute porque es la base de los desarrollos posteriores ya para aplicados a estructuras hinchables. En Parachutes está muy centrado en paracaídas, como os decía, de tipo ala, en los cuales la separación de flujo es bastante limitada, sobre todo cuando están volando en régimen nominal. En ese sentido, desde el punto de vista aerodinámico, resulta posible utilizar un enfoque de flujo potencial, y lo que es la resistencia de aquellos elementos, por ejemplo, las líneas de suspensión o las cargas, que puede ser importante para la performance, se añaden a través de correcciones empíricas. Desde el punto de vista estructural, un paracaídas presenta un comportamiento muy complejo, los desplazamientos son muy grandes, no lineales, los materiales, aquí tenemos tejido y tenemos cordones, no soportan tensiones de compresión, por lo tanto hay un comportamiento asimétrico. Y en vista de toda esta problemática, pues decidimos que lo más conveniente era un enfoque, un método de elementos finitos, dinámico y explícito. Desde el punto de vista del acoplamiento, utilizamos un modelo secuencial de 2 vías. Es un modelo barato que permite mantener la modularidad del código y es un modelo que se puede resolver en ordenadores que no requiere una potencia de cálculo considerable. De este modelo podemos resaltar algunas ventajas. Desde mi punto de vista, quizás la más relevante se deriva de la solución potencial del flujo, y es que solamente las superficies del modelo necesitan ser malladas. Es decir, no tenemos una malla de volumen
que discretiza el aire que rodea el paracaídas. Y esto es una ventaja importante porque en problemas donde las deformaciones son muy grandes, esto evita la necesidad de remallado con todos los problemas que ello acarrea. Dicho esto, cuando se presenta la oportunidad de desarrollar esta línea de trabajo paralelo orientada a estructuras hinchables, desde el primer momento se pensó que la herramienta a desarrollar debía estar basada o debía desarrollarse en este marco de trabajo de parachutes. Sobre todo desde el punto de vista de la estructura, en que los problemas son muy similares. Ahora bien, la metodología tal cual se había planteado en parachutes necesitaba ciertos ajustes. El primero y más importante es poder tener en cuenta los efectos de la separación de flujo. Y para ello nos aprovechamos de ciertas características que tienen el flujo alrededor de cuerpos ROMO que nos permitirían de alguna manera corregir o adaptar las cargas que predice el modelo potencial a realidad, ¿sí? En primer lugar, y este es un punto importante, es que las cargas aerodinámicas dependen en este tipo de problemas principalmente del campo de presiones. El campo de presiones es algo que nos permite predecir el flujo potencial. En segundo lugar, este tipo de problemas también tiene la ventaja de que las áreas de flujo desprendido se pueden estimar relativamente fácil. Y en cuanto a lo que sería la corrección de presión necesaria en las zonas de flujo desprendido, se ve que es suficiente con mantener la presión constante en la zona de la estela cercana al cuerpo. Aquí en la imagen de la derecha lo podemos ver. Este es el caso de un cilindro, pero se aplica pues, a muchos cuerpos romos. Vemos hay dos casos diferentes para distintos números de Reynolds, ¿sí? Y en cualquiera de los dos casos, el flujo es capaz de avanzar más o menos hasta este punto, unos 150 grados, y a partir de ese momento se separa. Y a partir de allí la presión se ve que se mantiene constante. El otro punto importante era poder introducir perfiles de viento de tipo atmosférico. No era un problema en el sentido de definirlo, porque vienen definidos por la normativa, ¿no? Introducirlo en el código y hacerlo compatible con las condiciones de contorno de flujo y rotacional que necesita. Esto se resolvió añadiendo lo que es la parte constante del flujo o del perfil de velocidades aguas arriba, eso es un flujo irrotacional, y se le suma la componente, digamos, variable en función de la altura a través de una velocidad cinemática en los nodos. Es decir, es como si el hangar o la estructura se estuviera moviendo en contra del flujo con una velocidad que depende de la altura. Desde el punto de vista relativo es lo mismo que tener un viento que incide de frente y el hangar está quieto. Y la definición es coherente con lo que es un modelo de flujo potencial. A continuación, describiré las características del módulo de cálculo aerodinámico y estructural. Comenzando con el aerodinámico, las ecuaciones de gobierno son estas dos. Tenemos la ecuación de conservación de masa, que se simplifica en que una restricción sobre el campo de velocidades, que tiene que ser de divergencia nula, y la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, pues se simplifica bajo estas condiciones en que la vorticidad del fluido tiene que ser nula. La ecuación de conservación de la energía queda desacoplada, en este caso, del sistema. A partir de aquí se define la velocidad como el gradiente de una función potencial. Esto satisface automáticamente la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Y luego reemplazamos la velocidad en la ecuación de conservación de masa y llegamos a la ecuación de gobierno para estos flujos, que el laplaciano de la función potencial tiene que ser igual a 0, ¿no? Para resolver este problema, es un problema de tipo elíptico, donde hay que fijar condiciones de contorno en todas las fronteras del dominio. En este caso, fijamos el potencial de corriente libre en la frontera exterior y sobre la superficie del modelo, ¿sí? Que es el hangar más un plano de simetría, ¿sí? Que simula el efecto del suelo, se fija que el gradiente del potencial en dirección normal es igual a 0, lo que quiere decir que la velocidad normal a través de la superficie es 0 y esto está de acuerdo con una superficie sólida deslizante. Para resolver este problema lo hacemos mediante un método de paneles. Básicamente esta ecuación en el dominio se transforma a través del teorema de Green en una ecuación en la superficie y sobre la misma se distribuyen dobletes y fuentes
En nuestro caso utilizamos un método de paneles de bajo orden, ¿sí? O sea, tanto los dobletes como la fuente son constantes. La incógnita a resolver en este caso son la intensidad de doblete. La intensidad de fuente viene determinada por las condiciones cinemáticas del problema y la velocidad de corriente libre. Una vez que resolvemos la intensidad de doblete de estas ecuaciones, con la misma podemos obtener el potencial y con el potencial a través de su gradiente obtener la velocidad. Cuando tenemos la velocidad a través de la ecuación de Bernoulli es posible calcular las presiones. En cuanto al modelo estructural, como he comentado anteriormente, se utiliza un método de elementos finitos explícito con elementos de membrana, de cable y sólidos. Además, se incluye un modelo de Ringling y se incluye también un amortiguamiento numérico que incluye términos que son proporcionales a la masa y proporcionales a la rigidez del elemento. La ecuación que resolvemos para el desplazamiento de cada nodo es la siguiente: la matriz de masa multiplicada las aceleraciones de los nodos del elemento, y esto tiene que ser igual, masa por aceleración, igual a la suma de fuerzas externas y fuerzas internas que actúan sobre el sistema, y añadimos este amortiguamiento aquí, de término C por la velocidad, que es el término de amortiguamiento artificial. La discretización del término temporal lo hacemos mediante un operador de segundo orden centrado en el paso de tiempo en donde estamos calculando. Para ello cogemos velocidades a puntos intermedios del intervalo anterior y el siguiente. Podemos predecir cuál es la velocidad a la mitad del intervalo siguiente, y con este valor podemos ya actualizar la posición y la velocidad de los nodos al final del intervalo. Esto es un esquema de segundo orden en el tiempo, y la ventaja es justamente que se tiene que evaluar el término del lado derecho una sola vez por paso de tiempo. El acoplamiento es un acoplamiento de dos vías. Es importante aquí decir que los dos modelos comparten la misma malla, por lo tanto no hay interpolación ni de presiones, ni de desplazamientos o posiciones de los nodos. La desventaja que tiene esto, límite de estabilidad del modelo estructural. ¿Sí? Por el tipo de elementos con los que estamos trabajando, pues el paso de tiempo con el que se avanza es muy pequeño, puede ser de orden a la menos 4 a la menos 5 segundos, ¿no? Si nosotros tuviéramos que hacer una iteración o recalcular cargas aerodinámicas con ese paso de tiempo tan pequeño, pues el método sería muy ineficiente. Entonces lo que hacemos es, por cada por cada vez que calculamos las cargas aerodinámicas o cada paso del modelo aerodinámico, pues avanzamos un cierto número de tiempos con el modelo estructural. Y ese cierto número de tiempo depende básicamente de dos cosas: de que no se sobrepase un desplazamiento máximo para el cual consideramos que sí es necesario recalcular cargas, o depende del tamaño de la estructura, y por otro lado depende de la frecuencia mínima que queremos capturar en la respuesta de la estructura, ¿no? En este sentido, hay que decir que esto tiene un efecto en los modos de alta frecuencia, pero por lo general suelen ser bastante locales. Los modos de baja frecuencia, que son los que gobiernan el comportamiento global de la estructura, se pueden calcular de forma aceptable. A continuación, os describiré cuál es el modelo de corrección que aplicamos al flujo para tener en cuenta la separación. El procedimiento básico pues implica obtener una solución potencial. Aquí no hay separación de flujo. Con la solución potencial calculamos las velocidades, con las velocidades calculamos las líneas de corriente alrededor del cuerpo. Una vez que tenemos estas líneas de corriente, aplicamos el criterio de separación de Stratford. Y este criterio nos va a dar, en base a una variable que se calcula a través de una aproximación semiempírica, si el flujo se separa o no se separa. Calcula esta variable y el criterio nos dice que cuando se alcanza estos valores, dependiendo de la derivada segunda de este campo de presiones, se iniciaría la separación de flujo. Estos son los valores estándar. Algunos autores lo elevan hasta 0,5, sobre todo en casos de alto número de Reynolds es conveniente porque los valores estándar tienden a ser bastante conservativos. Una vez detectada la separación,
se determina cuál es el área sobre el cuerpo que está afectada por la misma y se aplica la corrección sobre el campo de presiones. Esa corrección es simplemente mantener la presión aguas abajo del punto de separación constante. Se hace un suavizado de ese campo de presiones, luego se transfieren esas cargas corregidas a la estructura. A continuación os describiré unos ejemplos de validación de la metodología. El primero de ellos utiliza resultados para un hangar muy simplificado que consta de 4 tubos. Aquí tenemos resultados de nuestra metodología. Vemos el hangar visto en planta. Tenemos aquí en la zona en azul, es lo que indica que el flujo está adherido, y en rojo el flujo que está desprendido. Si comparamos en uno de los tubos interiores, podemos ver que la aproximación numérica pues tiene una concordancia bastante buena con la solución de tipo, con la solución experimental, ¿sí? Se detecta muy bien el punto de separación de flujo y vemos cómo se mantiene aproximadamente constante la presión en la zona de flujo separado. Aquí vemos que hasta este punto, pues casi llegando al final del hangar, pues la aproximación numérica concuerda con la experimental, pero luego la numérica tiene un incremento bastante rápido de la presión en la última parte. Esto es debido a interferencias que hay con el plano de simetría, es decir, con el suelo. Si bien los valores o las diferencias de valores de presión son importantes, esto afecta a una zona muy pequeña del hangar y que justamente está en la zona cercana al suelo donde están los anclajes. Por lo tanto, esa carga que se transmite no tiene un efecto importante en lo que es el comportamiento de la estructura. En cuanto a los tubos exteriores, podemos ver aquí que la presión no se mantiene constante como en los tubos centrales. Aquí tenemos la comparación, ¿sí? Lo mismo que antes, el punto de separación de flujo se captura bien, pero a partir de allí la velocidad se incrementa o la presión disminuye, ¿sí? Esto hay que decir que no es un problema solo de este método, sino que otras aproximaciones de mayor fidelidad basadas en CFD con diferentes modelos de turbulencia también fallan de forma bastante considerable en capturar bien este comportamiento. Nosotros en este sentido lo que hemos visto es que aislando el flujo interior, es decir, cerrando el hangar, pues se puede controlar en gran medida, ¿no? Ahora bien, independientemente de esto, me gustaría decir que un modelo de hangar en el cual tenemos muchos tubos entre medio, pues solamente serían los dos de los extremos los que estarían afectados y en comparación o el efecto relativo que tendría, pues una presión más baja en esa zona, pues sería pequeño comparado con el resto de la estructura, ¿no? Un segundo ejemplo es un ejemplo ya de aplicación realista y está basado en el flujo alrededor de un hangar H20 de la empresa Builder. El caso es un viento también transversal, es decir, perpendicular al eje del hangar, flujo totalmente turbulento. Aquí, en comparación con el caso anterior, este modelo ya no es rígido, ¿sí? Es un modelo que se puede deformar. Este es el modelo numérico, ¿sí? Tenemos el hangar nuevamente con su plano de simetría, son aproximadamente, el modelo total son aproximadamente unos 20.000 cuadriláteros del caso del punto de vista aerodinámico. Del punto de vista de la estructura se añaden algunos elementos más por cuestión del modelado de la estructura interna del hangar. Aquí tenemos la solución. Vemos en esta imagen nuevamente las zonas de separación, ¿sí? En azul flujo adherido, en rojo flujo desprendido. Aquí podemos ver ese efecto de flujo adherido que no se llega a corregir por interferencia del flujo en el suelo, ¿sí? Vemos que esa zona, que es la que aparece aquí en azul, si vemos lo que corresponde solamente al hangar, pues son unos pocos elementos que quedan afectados, ¿sí? Con lo cual no va a tener un efecto en el comportamiento global de la estructura. Continuando con los resultados, tenemos aquí a la derecha comparación de distribución de presiones en uno de los tubos centrales. Tenemos en la gráfica nuestra solución numérica con el modelo acoplado. Luego tenemos una solución de un método de CFD, que es la línea trazos. Hay que decir que esta solución de CFD ha sido calculada no sobre un modelo
no de forma acoplada, sino que ha sido calculada ya sobre un modelo previamente deformado con la forma final que tiene que tener. ¿Sí? Y vemos aquí en un trazo más grueso lo que es la distribución de presiones que predice la normativa. Podemos ver que nuestra solución numérica acoplada se acerca mucho, ¿sí?, a la solución de CFD, pero con un coste muchísimo menor. ¿Sí? Para que tengamos una idea, el coste de resolver este problema de forma acoplada, se alcanza la convergencia en aproximadamente unos 30 minutos de cálculo. Esto es bastante menos de lo que implica resolver el CFD solo sobre un modelo previamente deformado. Por lo tanto, podemos ver que facilita este tipo de metodologías el realizar cálculos rutinarios de interacción fluido-estructura, a la vez que da una aproximación a las cargas que es muy razonable. Respecto a la normativa, vemos que los rangos se aproximan bastante, pero en ese sentido la solución numérica acoplada tiene la ventaja de que al tener en cuenta lo que es la redistribución de cargas por efectos aeroelásticos en la estructura, pues la estimación que resulta no es tan conservativa. En este sentido, herramientas de este tipo permitirían pues hacer un análisis mucho más fino y mucho más realista de lo que es el comportamiento de la estructura, y esto es información también útil que se puede utilizar para optimizar. Por lo tanto, creemos realmente que la utilización de este tipo de herramientas a nivel de diseño y de análisis pues puede ser ventajosa para el mejoramiento de la estructura y sobre todo también para analizar casos en los cuales por las condiciones o por la forma del hangar se aleje ya un poco de las formas típicas que prevé la normativa. Ya a continuación, José Manuel os comentará un poco más en detalle sobre aplicaciones prácticas. Esto es todo por mi parte. Gracias por su atención. Bien, una vez formulada y validada la metodología propuesta, vamos a presentar algunos resultados de su aplicación sobre un hangar de referencia, concretamente un H20, que nos permitan comparar lo obtenido con el túnel de viento virtual en comparación con el método convencional, que pretendo resumir en esta diapositiva. En general, el diseño de hangares inflables requiere el cálculo a viento de dos casos. Realmente son el viento frontal, con el viento incidente sobre los telones, y el viento lateral, donde el viento incide sobre los tubos. La aplicación de la normativa prescribe los valores de presión, se aplican de forma estática en determinadas zonas, se ve en este gráfico, de tal manera que la resolución de este problema implica la resolución de un problema geométricamente no lineal en grandes desplazamientos, poniendo en general material elástico y aplicando algoritmos de control de cargas y de estabilización debido a la tipología estructural que estamos empleando, básicamente membranas y cables que no requieren. Vamos a realizar una comparación con el método convencional en base a las variables fundamentales de diseño del problema, como son, por ejemplo, el coeficiente de presión que se muestra en esta diapositiva para el caso de viento frontal. Hacemos un análisis en dirección longitudinal del hangar, podemos comparar los coeficientes de presión proporcionados por la normativa en comparación con los obtenidos con la simulación y observamos que si este es el valor 0, en el cual tenemos succión hacia abajo y presión hacia arriba, pues los valores obtenidos a través del túnel de viento virtual son en general menores en los tubos centrales, salvo en los dos tubos extremos, donde la normativa ya considera valores de succión un tanto mayores, pero aplicando la metodología sobre la aeroelasticidad tendremos picos de presión y succión considerablemente mayores que requieren un análisis local. Y el análisis lo hacemos de forma transversal para el viento lateral, es decir, analizamos el coeficiente de presión a lo largo de dos tubos, uno central y otro extremo, obtenemos un resultado como el que se muestra en la figura. Esta línea negra sería el coeficiente de presión proporcionado por la normativa y, por ejemplo, en los tubos centrales, en la línea verde, obtenemos valores de succión claramente por debajo de los proporcionados por la normativa. En valor absoluto tenemos presiones menores. Únicamente en el tubo extremo tenemos valores ligeramente superiores en la parte superior del tubo. En este intervalo de aquí tenemos succiones superiores, pero
salvo este intervalo central, los valores del coeficiente de presión están siempre por debajo de los prescritos por la norma. Por lo cual, podríamos concluir que los valores del coeficiente de presión proporcionados por el túnel de viento virtual son menores, por tanto, nos permiten optimizar la presión realmente ejercida sobre la estructura inflada. Otra variable fundamental de diseño, que ya hablaba al principio en relación al espacio libre dedicado a la actividad dentro del hangar y las condiciones de seguridad y funcionalidad del hangar, son los desplazamientos, deformaciones de los tubos y los telones. En el caso del viento frontal, los máximos de desplazamiento se producen obviamente en el telón a barlovento y obtenemos valores en el método convencional de 3 metros, mientras que el túnel de viento virtual nos ofrece valores alrededor de 1,5 metros, es decir, significativamente menores. En el caso del viento lateral, podemos llegar a conclusiones similares. Los desplazamientos máximos se producen en los tubos a barlovento, con valores del orden de 0,62 en el caso de la aplicación de la presión estática, mientras que el túnel de viento virtual ofrece valores significativamente menores, del orden de la mitad, estamos hablando de 30 centímetros. Hay que tener en cuenta además que estos valores de desplazamiento son máximos valores obtenidos de un problema transitorio, es decir, estamos hablando de los máximos de una curva de evolución temporal. Con lo cual, podemos concluir en cuanto a los desplazamientos que la aeroelasticidad, tanto en el caso del viento frontal como el lateral, nos llevan a desplazamientos significativamente menores de la estructura, vamos a diría, en mayor margen en el diseño. La tercera variable de relevancia son las fuerzas que actúan sobre las membranas. Las fuerzas que actúan sobre las membranas se analizan sectorizadamente, es decir, analizamos las fuerzas sobre las membranas en la parte exterior de los tubos inflables, en las interfaces de los tubos inflables y en los telones. En cada uno de estos sectores se producen unas máximas tensiones. Bien, las máximas tensiones en total se producen en las interfaces, tanto para el viento frontal como para el viento lateral. Y en este caso, los valores de fuerza sobre las membranas en las interfaces alcanzan valores del orden de 20 kilonewtons por metro, método convencional, mientras que el túnel de viento lo rebajan a valores del orden de 7 kilonewtons. Es decir, estamos hablando de valores mucho más pequeños, descontando además el hecho de que en el método convencional se producen concentraciones importantes que dificultan la interpretación del cálculo. En las cortinas la variación no es tan acusada, se observan valores comparables en ambos métodos. En el caso del viento lateral, la diferencia es incluso más acusada. Las fuerzas sobre las membranas en las interfaces disminuyen claramente de 38 a 15 kilonewtons por metro, mientras en los telones también observamos una disminución de 9 a del orden de 5 kilonewtons por metro. Con lo cual, podemos llegar a la conclusión de que la elasticidad nos lleva a valores de fuerzas sobre las membranas significativamente menores de las que hemos obtenido por el método de diseño actual. En cuarto lugar, como mencionaba al principio, otro de los elementos estructurales fundamentales son las cintas que rodean a los tubos y que colaboran en su estabilidad. En el viento frontal observamos fuerzas axiales internas en las cintas del orden de 17 o 25 kilonewtons, mientras que el túnel de viento, contrariamente a lo que sucedía en las membranas, ofrece valores mayores. Obtenemos valores de tensión o de fuerza sobre las cintas alrededor de 40 o de 47 kilonewtons. En el caso del viento lateral se produce un efecto similar. Mientras el método convencional ofrece fuerzas en las cintas del orden de 20 kilonewtons, en el caso del túnel de viento vemos cómo esos valores aumentan hasta valores del orden de 55 o 60 kilonewtons. Por lo tanto, podemos concluir que la aeroelasticidad aumenta el valor de las fuerzas axiales sobre las cintas que rodean los tubos, en este caso sobre las espiras y sobre las costillas que mencionaba al principio. Finalmente, otra variable relevante del diseño son las reacciones, porque incide directamente en el diseño y en la optimización de las placas de anclaje de las cintas al terreno. Y en este caso observamos también una disminución notable de los valores de la reacción, medida en módulo,
traslado a cada una de las componentes, especialmente la componente vertical, vemos cómo para el viento frontal las reacciones alcanzan valores del orden de 20 que se reducen a cerca de la mitad en el caso del tiburón de viento. En el caso del viento lateral, son similares. Vemos una reducción del orden de la mitad de los valores de la reacción aplicada sobre los anclajes que garantizan el equilibrio de la estructura. Por tanto, la metodología propuesta proporciona valores de reacciones significativamente menores en los anclajes de los obtenidos hasta ahora. He querido resumir todos estos datos en estas dos tablas. Podemos comprobar que en el caso del viento frontal y lateral el comportamiento es muy similar y a modo de resumen, los valores de la deformación, en el caso del túnel de viento virtual, la deformación en la dirección del viento es significativamente menor en ambos casos, frontal y lateral. Y he añadido el desplazamiento vertical, donde, contrariamente al anterior, el túnel de viento ofrece valores ligeramente superiores. A pesar de que los desplazamientos no son tan relevantes en el diseño, pero en este caso son ligeramente superiores con la metodología propuesta. En el caso de las membranas se observa un significativo descenso de las fuerzas que actúan sobre ellas en cada uno de los sectores de análisis, tubos, interfaces o telones. Especialmente en las interfaces, la disminución es muy notable, siendo las interfaces pues, donde se producen los valores máximos. En el caso de las cintas, como veíamos, es al revés. El túnel de viento virtual aumenta las tensiones sobre las cintas, proporcionando valores significativamente superiores, con lo cual podríamos entender que la metodología descarga las membranas y carga las cintas, lo cual nos llevaría a focalizar el análisis estructural en este último elemento estructural de cara a optimizar el diseño. Finalmente, las reacciones, como hemos visto antes, se reducen a la mitad. Por tanto, también podríamos optimizar el diseño de las placas de anclaje. La metodología propuesta ha derivado en el diseño de una herramienta de cálculo donde se incluyen todos estos desarrollos y el análisis de todas estas variables, además de unas capacidades añadidas, como por ejemplo la generación automática de modelos inflables, una base de datos para los materiales habitualmente utilizados o el tratamiento de la señal, de la respuesta, la dinámica que se obtiene a partir de la simulación que permiten optimizar la comprensión de la respuesta estructural de la inflada. He añadido aquí también algunas referencias, algunas citas donde se muestran todos estos resultados de alguna manera para su consulta. Con esto doy por finalizada mi charla, agradeciendo nuevamente la oportunidad que se nos ha brindado y agradeciendo también la atención prestada. Buenos días.